Muy buen día, amables amigos de Alternauta. Les presentamos el día de hoy a Marcos Pueyrredón, a quien agradezco mucho su presencia aquí. Entre otros cargos, es presidente del E-Commerce Institute y co-founder y global executive de VTEX. Te agradezco mucho que estés con nosotros, Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien. Y la verdad muy contento de estar contigo, Julio. Oye, muchas gracias por aceptar esta conversación y te quiero preguntar primeramente que nos expliques un poco qué hacen ahí en el E-Commerce Institute y en Vitex para que nos platiques qué es lo que tú haces, a qué te dedicas. Bueno, primero son 25 años de industria, ¿no? Cumplo este año 25 años de estar trabajando en esta apasionante industria de Internet y del digital commerce. A nivel privado, te comentaba, soy co-founder y Global Executive Senior Vice President de Vitex, que es una empresa que cotiza en la bolsa en Estados Unidos, en el NYSE. Nosotros somos una empresa que también va a cumplir 25 años y que orgullosamente latinoamericana desarrolla tecnología para empresas que quieran, empresas, ya sea retailers o marcas, que quieran vender online y no solamente vender por canales digitales, sino también integrados con sus canales tradicionales, ¿no? Somos hoy uno de los grandes jugadores a nivel mundial, a nivel corporativo, que motorizan a los retailers y marcas, y mucha de lo que ustedes ven por ahí en México, un Electra y otros jugadores muy importantes utilizan nuestra tecnología para poder vender online. Y a partir de ese rol que tengo como co-founder de esta compañía y a nivel ejecutivo, soy presidente del E-Commerce Institute, que es una ONG de segundo nivel que agrupa a 22 capítulos locales, que son cámaras o asociaciones que promueven la economía digital o el digital commerce en cada uno de nuestros países. Por ejemplo, en el caso de México, nuestro Ok. capítulo local es la Asociación Mexicana de Venta Online. Entonces, de esa manera, nosotros, la AMBO, eh, es a nivel institucional esa institución o esa asociación de primer nivel que agrupa empresas. El E-Commerce Institute agrupa instituciones y ayudamos que esas instituciones realicen o promuevan el ecosistema digital en cada uno de nuestros países. Y por yo ser uno de los co-founders de Vitex y ser una de las empresas más importantes de la región, junto con Mercado Libre y otras empresas, a esa envergadura estamos, porque tenemos más de 4.000 retailers y marcas en todo el mundo, en más de 30 países, que utilizan nuestra tecnología para poder generar una experiencia de compra positiva, sin fricciones, a través de canales digitales. Y estos Oye, qué 25 años que interesante. yo cumplo en la industria es lo que me han permitido llegar a ser presidente del Comer Institute, ¿no? Qué interesante todo lo que nos platicas. Oye, ¿nos podrías decir cuáles son las tendencias más fuertes del comercio electrónico en 2023? Sobre todo pensando en nuestros amigos que tienen negocios y que están dudando en cómo meterse, cómo perderle el miedo a entrarle al mundo digital y hacer dinero también en el mundo digital. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que venimos de una CDC al cuadrado, que esto es un antes, durante y un después del COVID-19. Ese antes, durante y después del COVID-19, a todos nosotros, Julio, en todas nuestras dimensiones, nos cambiaron nuestros hábitos y esos hábitos se hiperdigitalizaron, no solamente a nivel de consumo, sino al nivel de trabajo, a nivel de entretenimiento, a nivel de todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y esto vino a quedarse después de la pandemia, en donde hoy Claro. tenemos esa hiperdigitalización. Nos ha traído que en Latinoamérica, no estoy hablando en el mundo, pero vamos a hablar de Latinoamérica hoy, que va Sí. México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina, más del 10%, escucha bien, Julio, de lo que se vende a nivel consumidor final pasa por canales digitales. O sea, hoy la tasa de penetración de los canales digitales sobre el total de lo que se consume a nivel de consumo masivo pasa o es a través de los canales digitales, de los distintos puntos de contacto o puntos de ventas digitales que hoy ese consumidor
tiene para poder llegar a satisfacer la demanda de un producto o un servicio. Hay ciertas categorías que esas tasas de penetración ya están llegando al 30%, o sea, el 2023 va a superar o van a llegar a una penetración del 30%, que son principalmente lo que es la categoría de electro, línea blanca, línea marrón, home and deco y moda, indumentaria y accesorios. Pero no nos olvidemos, Julio, que hay un país en el mundo que ya en el 2022 superó la barrera de que más del 50% de lo que se consume a nivel consumidor final pasa por canales digitales. Hoy China va a cerrar en el 2023 con el 54%. O sea, el 54% de lo que consumen los chinos antes, para comprarlo, lo compraron por canales digitales. Y tengamos en cuenta, y esto viene relacionado con tu pregunta, que es cuáles son las tendencias o cuáles son las realidades más que tendencias del digital commerce hoy. Y voy a hablar de Latinoamérica, de México, Latinoamérica y no del mundo. Porque hoy con estas tasas de penetración, nosotros ya no tenemos nada que envidiarle a países más desarrollados o con mayores recursos de Occidente. Sí tenemos por ahí, hay una madurez a nivel de ecosistema todavía con Asia. Asia es el que marca la pauta, principalmente China, Corea del Norte, Japón, Singapur, Indonesia. Esos son los países que hoy están muy, pero muy digitalizados, donde están marcando la vanguardia. Ya no es Occidente, ya no es Estados Unidos, Alemania, Francia, los que marcan la pauta en cómo el consumidor está utilizando los canales digitales y cómo la oferta se está adaptando a estos canales digitales. Y ahí está un poco en estas tendencias, realidades, el concepto del darwinismo digital, ¿no? Que después de esta era COVID, el retail, marca o emprendedor que va a sobrevivir, que se va a poder llamar un retail, marca o emprendedor moderno, va a ser el que se adapte al nuevo consumidor. Y este nuevo consumidor es el que viene hiperdigitalizado, un consumidor que, primero, dentro de las realidades nos puso en la mesa y hizo una reivindicación a lo que se llama el minimalismo del digital commerce. Y ese minimalismo del digital commerce, que se reivindicó durante la pandemia, es que hay que hacer poco y muy bien, porque cuando tenés volumen, con estas tasas de penetración que te comentaba Julio, hoy tenemos mucho volumen. Y al tener mucho volumen, tenés que poder lograr una experiencia de compra positiva en el consumidor final. El consumidor final es el que es omnicanal, el consumidor final es el que termina utilizando todos estos habilitadores de consumo que tenemos hoy como oferta y que le damos a la demanda a ese consumidor para que pueda satisfacer esa demanda de un producto o servicio, pero lo que quiere, cuando hablamos de experiencia de compra positiva, es que esta experiencia sea igual o mejor cuando consume por canales digitales que por canales tradicionales. Ese es el desafío que tenemos como oferta. Tenemos que igualar o superar la experiencia de compra por canales digitales que sucede por canales tradicionales. Y eso es muy difícil, es muy complejo, porque hay que eliminar muchas fricciones. No nos olvidemos que antes el consumidor, cuando va a canales, antes, hoy también, cuando va a canales tradicionales, se autogestiona. ¿Me entendés, Julio? Yo voy, cualquiera de los que nos están viendo, va a una tienda, va a un supermercado, va a cualquier canal físico, toma el producto, los fragmentos que tengo en mi mano, y lo que hace es ir hasta la caja, lo paga y se lo lleva. Toda la gestión de poder atenderse, de acceder a este producto, la autogestionó. Cuando compras por canales digitales, y cuando hablamos de canales digitales, no es solamente el clic de un mouse o el clic de un teclado, sino es el touch de una pantalla mobile. Alguien tiene que este producto que está comprando o prepararlo para que lo vas a retirar cuando vas a un pick up store, un retiro en sucursal, o llevarlo hasta su casa, o dejarlo en un punto de recogida. Esa gestión, en esos 4 momentos que tiene el consumidor para llegar a un producto o un servicio, o la oferta para llegar al consumidor, que son la búsqueda, el pago, el fulfillment y la logística, ya sea propia o de terceros, con tienda propia o de terceros,
con fulfillment propio o de terceros, con medios de pago propio de terceros, en canales propios, ya sea en mi propia tienda online, en mi propia tienda física o en un marketplace o en una tienda de un tercero. Tengo que yo poder, como oferta, como emprendedor, como empresa, no importa el tamaño, poder resolverlo. Y ahí es cuando hablas del minimalismo del digital commerce, que hay que hacer poco y muy bien para lograr esa experiencia de compra positiva y lograr que ese consumidor compre. Y ahí estás hablando de las 4 pilares y las 4 claves del digital commerce. Que los 4 pilares del digital commerce son infraestructura y plataforma, marketing 360, operación y logística y atención al cliente. Y como claves tenés los indicadores, los KPIs que miden la performance de estos 4 pilares, que empezás a hablar de temas como tasa de conversión, tasa orgánica de recompra, SLA de entrega, SLA de expedición, markup, ROI corregido, NPS, DORO, todos temas que cuando de repente me están escuchando, me están viendo, dicen, Julio, ¿de qué está hablando Marcos? Cambió de idioma, cambió de lenguaje. Y eso es parte de la segunda clave, que es la profesionalización. Hoy, para resolver todos estos temas complejos, para poder sustentar estos volúmenes en forma rentable, uno lo que tiene que hacer es tener talento, tener capital humano muy profesionalizado y un ecosistema que acompañe a este volumen que tiene este mercado. Y la tercer clave son las capacidades multicanales centradas en clientes, que no es solamente vender por canales propios, sino vender por canales de terceros, vender por marketplaces, vender por redes sociales, vender por WhatsApp, vender por todos los puntos de venta o puntos de contacto digitales directos e indirectos que tiene ese consumidor para relacionarse con nosotros. Y por último, la cuarta clave es la experiencia de compra positiva, que es lo que mencionábamos, es lograr el mismo o mejor nivel de satisfacción que por canales tradicionales. Este minimalismo del digital commerce se le agregó lo que llamamos los dogmas del digital commerce, que son el social commerce o este comercio conversacional y colaborativo, donde vos tenés una humanización de todo el proceso de venta que antes no tenías en los canales digitales, porque antes era un canal bidireccional, donde vos a través de una pantalla plana podías acceder a una ficha de producto, comprarla y recibirla en tu casa. Hoy podés interactuar con ese vendedor a través de WhatsApp, a través de una videoconferencia, a través de todo lo que te permite ese comercio conversacional, ese concierge commerce, que lo que hace es motorizar el vendedor, llevar la tienda física a la casa del vendedor o mejorar la experiencia de compra, hacerla mucho más rica, digitalizando la tienda física a través de un QR, a través de la posibilidad que ese QR te haga una videoconferencia uno a uno con el especialista en heladeras, con el especialista en comidas, con el especialista en cualquier cosa dentro de la tienda física. Y así estamos llegando nosotros a algo que es muy importante, que es los datos, ¿no? Porque esta era trae una nueva era de personalización, porque nos permite a través de los datos, a través de estos petrodatos, está la posibilidad de poder ejecutar los datos, no solamente en los canales digitales, sino a través del volumen que tenemos en los canales digitales, ejecutar los datos de los canales físicos y poder mejorar esa experiencia de compra, personalizándola y haciendo que los datos sean útiles, porque siempre el retail, la marca, el emprendedor, tuvo esos datos. Lo que no tuvo es la capacidad de ejecutarlos. Y con todo eso llegamos a estas tendencias que son una realidad hoy, porque si no, no tendríamos los volúmenes que estamos manejando de digital commerce. El desafío a todo esto es que ahora necesitamos que el volumen siga creciendo, pero en forma rentable. Porque en los canales digitales tienen otro tipo de costos y otro tipo de P&L que los canales tradicionales. Y la única forma de que estos canales digitales sean rentables es integrándolos con los canales físicos. Y ahí empezamos a hablar de la evolución de la omnicanalidad hacia lo que es el comercio unificado. Muy bien, Marcos. Si me lo permites, o sea, ya hablamos del escenario pospandémico y
y de los datos que nos das, me llama mucho la atención, que por lo que entendí, a ver, dime si estoy mal, un 10% de las compras que hacemos más o menos en la región sería por canales digitales. Y tenemos otros países como China, donde el 50%, si entendí bien, de las compras se realizan a través de canales digitales, lo cual me lleva a una aseveración, es decir, nosotros nos falta mucho por desarrollar las ventas a través de canales digitales. Hay una buena oportunidad para hacer negocios ahí y estamos hablando de que lo que hoy se comercializa podría crecer al menos 5 veces o otras 4 veces más. Es decir, hay una brecha que tenemos todavía de oportunidad para aprovechar los negocios, digamos, a través de canales digitales. Correcto, Julio. Esto hay que tener en cuenta que estos números que te estoy mencionando son en estos 5 países que tienen el ecosistema. Porque si no tenés un ecosistema que acompañe estas tasas de penetración, como lo tiene hoy México, lo tiene Brasil, lo tiene Argentina, lo tiene Colombia y lo tiene Chile, necesitas que haya no solamente las escuderías, o sea, no, ya que Checo Pérez está corriendo y corriendo muy bien, vamos a seguir esa analogía de la Fórmula 1, no solamente necesitas las escuderías que tienen los pilotos, los directores, los mecánicos, tienen la carrocería, el motor, tienen todo preparado para poder estar en Fórmula 1 y tener estas tasas de penetración, sino tenés que tener todo el ecosistema que te acompañe, ¿está bien? Que es el circuito y que es esa tecnología que te permita y ese consumidor que esté dispuesto a consumir por canales digitales. ¿Por qué? Porque ya los tiene totalmente integrados a su día a día. Y esto es lo importante, esto no hubiera sucedido si no hubiéramos tenido la pandemia de por medio. ¿Por qué? Porque la pandemia nos cambió muchas cosas, pero cambió nuestros hábitos. Nos trajo muchos cambios, pero un cambio que vino Nos a aceleró quedarse. digitalmente, claro. Aceleró, pero también trajo hábitos que... Acordate lo que era el teletrabajo antes. El teletrabajo era algo muy discutido y hoy el trabajo en la oficina es algo muy discutido. Mirá cómo cambió el paradigma, ¿no? En este momento. El volver a trabajar en forma Claro. presencial tradicional es una cosa rara. Hoy la mayoría son modelos híbridos. Y acá va a pasar algo parecido. No es que el canal online... Esto parece un trabalenguas, ¿no? Pero yo siempre digo que el online necesita más al offline que el offline al online. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque si el producto no son bits, y a pesar de que sean bits, vamos a ir al caso de las plataformas de contenidos, las plataformas de educación, necesitas también una operación y una logística, y necesitas un hardware, y necesitas una Claro. conectividad, y necesitas una última milla también, que te evita todos los traslados. El teletrabajar, el trabajar en tu casa o trabajar en forma remota, también requiere todo lo que veníamos mencionando de operación y logística, de todo un soporte y un ecosistema que acompañe y una profesionalización, porque esto que estamos haciendo, que hoy es, si querés, en 2 dimensiones, pero en poco tiempo, Julio, estos dispositivos que estamos utilizando, que en el caso mío es un iPhone, el iPhone, ¿sabés? Tiene fecha de caducidad. Tienen 2 mundiales, Julio, el iPhone se deja, escucha bien, se deja de producir. Ya Apple definió que no fabrica más en el 2030 los iPhone, las nuevas versiones de iPhone. Y esa interfase, que hoy es una interfase touch, va a cambiar, va a migrar hacia una interfase de inteligencia artificial, reconocimiento de voz con realidad aumentada. Porque a todo esto que estamos hablando, sumale, Julio, que sigue siendo Internet una tecnología que es totalmente exponencial y que ha traído muchos grandes cambios, que uno de esos es inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, básicamente, si lo metemos junto con otro condimento que es 5G, que 5G es 100 veces más velocidad que 4G, toda la capacidad de almacenamiento y procesamiento que hoy tenemos en estas supercomputadoras de bolsillo van a estar en la nube. Y esa nube va a permitirnos que de la misma manera que hoy tenemos la capacidad de procesamiento para tener inteligencia artificial, hablemos de computación cuántica, hablemos de un montón de otras, si queremos, formas de procesar mejor los datos que nos van a permitir
mejorar la experiencia de compra y hacer que por ahí hoy ese comando que hacemos, que es un touch, pase a ser un comando de voz. Porque no nos olvidemos que fue toda una evolución. Pasamos de un comando que lo hacíamos a través de un teclado, que era el clic en comprar, el clic en un mouse, el touch en una pantalla, y próximamente, en forma muy amigable, de la misma manera que si te acordás que en el 2008-2009 el 70% eran de los dispositivos o más, eran dispositivos analógicos de 3 marcas, Motorola, BlackBerry y Nokia, y en menos de 10 años eso desapareció y pasaron a ser todos smartphones. De la misma manera, en menos de 10 años, vamos a pasar de estas pantallas touch a estas nuevas interfaces que lo que van a hacer es hacer la vida de nosotros como consumidores mucho más sencilla, con muchas más herramientas y recursos. Creo que todos estamos viviendo esta revolución de inteligencia artificial y nos maravillamos con las cosas que podemos hacer. Imagínense si lo trasladamos a todo, al día a día nuestro, con Internet de las cosas, con más datos, porque en el fondo son más datos, más cosas conectadas que van a permitir a esa Claro. oferta, a ese emprendedor, ese retail y esa marca, poder relacionarse mucho mejor con el consumidor. Pero ahí está el desafío, cómo hacer eso en forma sencilla. Oye, la inteligencia artificial llegó, bueno, tiene sus principios o sus bases están sentadas desde el siglo pasado, pero digamos que tenemos unos años donde se ha hablado muy fuertemente y ya llegó, digamos, a los ciudadanos de a pie, llegó este tipo de tecnología. ¿Dónde crees que hay una buena oportunidad para los negocios de poderla implementar? Bueno, primero desmitifiquemos la inteligencia artificial, ¿no? Yo ahora terminé de leer un libro que se llama Los Innovadores de Isaacson, el mismo que Mm, escribió la biografía de Steve Jobs. de Realmente Steve se los Jobs, sí. recomiendo. Pero empezás a hablar de inteligencia artificial allá en el 1950, ¿ok? O sea, inteligencia artificial se Sí, viene hablando hace mucho. Lo que se hizo fue democratizar el acceso a inteligencia claro. artificial y no nos olvidemos que inteligencia artificial es una evolución. Y y sin simplificarlo, pero sí para dar un ejemplo que nos permita aterrizar más el concepto, esta evolución es como cuando yo soy, y vos también, Julio, somos de los concebidos en el siglo XX e hijos del siglo XXI, ¿no? Tenemos un pie en cada uno Ujú, de los dos sí, siglos y hemos empezado por ahí a hacer nuestros cálculos con el papel y lápiz, y después pasamos a la calculadora, y después de la calculadora pasamos a la hoja de cálculo, y de la hoja de cálculo tenemos hoy inteligencia sí. artificial. Y yo siempre digo que inteligencia artificial necesita a alguien que la ejecute. Es un becario por ahora, premium, pero necesita un prompt, necesita a alguien que le pregunte, que analice, que pueda ejecutarlo. Y lo que va a hacer inteligencia artificial, de la misma manera que las computadoras, acordate que en nuestra época, para aquellos que nos están viendo, antes, cuando uno estudiaba y quería insertarse laboralmente, tenías que hacer mecanografía. Escuchen bien, aparece una cosa arcaica, pero tenías que ir a un instituto Sí. donde te enseñaban a escribir en una máquina de escribir, que no Nos era enseñaban a eléctrica, teclear, nos Julio. enseñaban a ¿Eh? teclear Que uno, ¿te acordás en lo una que eran máquina. esas máquinas de escribir? Y Claro, que todas las claro. oficinas tenían esa máquina de escribir, que no existía internet, que como mucho existía una Sí, forma de comunicarse que era el telex o el fax, acordate de eso, y que todo fue una mm, evolución que nos permitió seguir trabajando con otras herramientas y recursos. Y esto es lo mismo. Lo que va a pasar es que vamos a ciertas tareas, van a ser tareas que se van a reemplazar. ¿Por qué? Porque la capacidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento permiten que esas tareas que no agregan valor sean hechas por esta inteligencia artificial. Y nosotros aprendamos a hacer cosas que sí agreguen valor. Y ahí es el grande el desafío que tenemos si queremos, como fuerza de trabajo, ya seamos profesionales o no, de poder adaptarnos a estas nuevas formas de hacer las cosas. Pero imaginémonos que esto ya pasó en la revolución industrial con el obrero. Y
pasamos una sociedad agraria a una sociedad industrial y hoy estamos en lo que es la sociedad de la información y las telecomunicaciones, que trajo nuevos actores y nuevas formas de hacer las cosas. El que antes tenía una empresa que transportaba mulas o transportaba en carruaje, le pasó por encima del ferrocarril y le pasó por encima muchas otras formas de transportar más eficientemente. Acá va a pasar algo muy parecido, Claro. donde ciertas actividades, yo por ejemplo, para darte una idea, estuve hace poco en Nairobi, en Kenia, y tenía que dar una charla en el e-commerce day de África, y mi charla la di en Swahili Keniata. Swahili Keniata es uno de los idiomas oficiales en Kenia, pero yo lo que hice fue utilizar inteligencia artificial con mi rostro y todo lo que quería decir, traducirlo a Swahili y tener una inteligencia artificial que me hacía hablar en Swahili, con el dialecto y con la tonada que tenía que ser, porque tenés Swahili de Tanzania y Swahili de Kenia. Entonces, todo eso me llevó menos de 2 horas hacerlo. Utilicé tres apps, dos gratuitas y una con un costo de $15, porque era la única que tenía el acento de Swahili en Keniata, y lo pude hacer. Entonces, imagínate esto a futuro, ¿qué va a permitir? Va a permitir que podamos hacer muchas cosas que antes lo veíamos como algo cuasi imposible, pero que nos va a permitir trabajar mejor, consumir mejor y vivir mejor. Oye, súper interesante lo que nos platicas y partiendo de este mismo ejemplo que dices, que diste una charla en otro idioma y utilizaste una herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, lo vamos a ver también en otros campos, por ejemplo, en el doblaje, que hay una discusión ahí también bastante interesante acá en nuestro país, por ejemplo, donde dicen que ya se va a poder suplir, digamos, muy fácil una voz con inteligencia artificial y hay gente que evidentemente se va a quedar sin trabajo. ¿Cómo le tenemos que hacer, digamos, para no sufrir, para no padecer también con estos cambios? ¿Cómo tenemos que entender que pues es un cambio de época y hay que adaptarse o morir, dice el dicho? Totalmente. Acordate que en muchas empresas habían áreas completas de dactilógrafos o de mecanógrafos que llevaban la contabilidad de la empresa. Habían áreas completas, los que nos están viendo, busquen Claro. en Google, busquen en cualquier buscador y pongan estas imágenes donde había el departamento de contabilidad, cuando no habían los ERPs, los sistemas de gestión, tenían que llevar todo en papel y tenían que llevar libros contables, que se siguen llevando, ¿está bien? Que son, en muchos países son todavía obligatorios, pero que utilizás software de gestión para poder calcular todo eso. Yo te diría que sí, es una evolución como todo, donde venimos evolucionando y que tienen su lado positivo y su lado por ahí no tan positivo a nivel social, porque es un tema de conocimiento, pero es un tema de conocimiento que también está a un clic de distancia. Yo estaba, por ejemplo, tuve la suerte de hacer un safari en Kenia y en Tanzania, aprovechando que viajé, y la persona que era nuestro guía hablaba un español muy bueno y lo había aprendido a través de una aplicación como Duolingo. Entonces, Claro. esta persona encontró que es un Masái. Los Masáis es una cultura muy milenaria dentro de África, y ese Masái se había reconvertido para ser un guía de safaris que habla en varios idiomas, porque habla suajili, habla Masái, habla inglés y habla español, y él aprendió el español utilizando una app dentro de su smartphone, y escuché este número, el 95% de la población en Kenia y en Tanzania, más del 95% de la población, utiliza como medio de pago M-Pesa, que es una aplicación mobile. El dinero, se usa más M-Pesa, que es un dinero electrónico, o sea, que es una aplicación mobile, que el dinero en efectivo. Entonces, tenés muchas cosas que
están ayudando a la población, a las personas, a poder hacer más cosas si saben utilizar la tecnología. Entonces acá es algo que vino para quedarse. Hoy podemos acceder a contenido de cualquier parte del mundo gracias a la tecnología, gracias a Internet. Internet, por eso es una tecnología exponencial y todo lo que está relacionado con Internet. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que se ha democratizado, y esto pasa en México también, y lo estamos viviendo, que hoy cualquier emprendedor puede vender en línea, cualquier emprendedor puede cobrar, cualquier emprendedor puede potenciar su negocio, cualquier MIPYME puede tener las mismas posibilidades de acceder a otros mercados que las empresas más grandes. Entonces, acá lo que hay que aprovechar son estas ventajas comparativas y competitivas que nos traen las nuevas tecnologías para poder hacer más y mejor. Oye, Marcos, pues te agradecemos mucho tu tiempo. La verdad es que fue, además de una charla bastante amena, fue todo un viaje. Nos fuimos hasta África y fue un viaje también en el tiempo. Nos fuimos a mediados del siglo pasado para recuperar un poco de lo que es el Telex, ya ni me acordaba. Yo no, a mí no me tocó utilizar el Telex, pero me tocó utilizar el fax, que seguramente las generaciones que nos están escuchando no tienen ni idea de cómo se maneja ni para qué sirve. Y pues qué bueno que tenemos Pero un acordate, poquito contigo Julio, esta que visión antes también de lo que viene. no existía un comercio, no existía un profesional que no tuviera número de fax, porque era la forma de comunicarse y la Claro, forma de hacer negocios. Y eso en un periodo de claro, tiempo desapareció y fue reemplazado por Internet. Entonces, tengamos en cuenta que todo esto son herramientas y recursos claro. que van evolucionando y que nosotros tenemos que aprender a utilizarlas. ¿Qué es lo que sucede que es tan disruptivo? Ujú. Que antes llevaban 2 o 3 generaciones o más. Esto está sucediendo en menos de una generación. Pero a mí me pasa que yo tengo una adolescente, que es Carolina, que si vos ves cómo utiliza su smartphone, no, primero que no utiliza otra pantalla que no sea la del smartphone y hace todo con el smartphone y sabe utilizarlo mejor que un profesional. ¿Por qué? Porque utiliza TikTok, utiliza Instagram, utiliza YouTube para aprender a programar, para aprender a utilizar las herramientas y recursos. Están mucho más nativos, son nativos digitales y eso es lo que se viene. Ese futuro es el que tenemos que estar todos preparados. Así que aprovechar estas nuevas tecnologías y aprovechar principalmente que nos permiten hacer negocios. Te agradecemos mucho que hayas estado en Alter. Pues algún último mensaje que nos quieras dejar para despedir ya esta charla. Bueno, aquellos que quieran capacitarse, el Comer Institute tiene un área muy grande de capacitación, que es todo en línea. Pueden ingresar en ecapacitación.org, ecapacitación.org, y tienen programas de más de 100 horas que estamos dando para distintos niveles, desde el nivel junior, semi-senior y senior, que en menos de 6 meses sacás tu brevet, tu permiso de conducir para poder gerenciar, gestionar canales digitales, y tenemos becas, un programa de becas muy importante que se llama Commerce Mind Talent Accelerator, que son más de 20.000 becas que estamos entregando, becas del 100%, del 80% y del 50%. Así que aprovechen, ingresen en ese website que tienen un área que se llama becas, postúlense a las becas y van a poder acceder a esas becas del 100%, del 80% y del 50%. Interesantísimo. También la educación rompió las fronteras también. Totalmente. Muchísimas gracias, Julio, y los invito a todos los que no están hoy vendiendo por canales digitales o no le están sacando el provecho, porque están vendiendo pero no están sacando el provecho. Aprovechen lo que es el benchmark, ¿no? Copiar inteligentemente agregando valor. Hay muchas empresas en México y en la región que lo están haciendo muy bien y que pueden aprovechar el camino recorrido por parte de ellos. Muy bien, te agradecemos mucho tu tiempo. Que estés muy bien. Gracias. Que terminen bien la semana. Chau, chau.